Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas, bienvenidas a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de Ciencias Teológicas en esta universidad y hoy tenemos el placer de hablar con un profesor que ya ha estado presente en este podcast, pero hoy vamos a hablar sobre la Carta de Santiago. Vamos a hablar con el invitado Francisco Mena, quien es profesor en la Universidad Nacional. Profesor Francisco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Raquel. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Y muy felices de poder volver a grabar con ustedes. La vez pasada hablamos sobre el Evangelio de Marcos y fue un podcast muy escuchado, muy comentado. Y hoy, pues, queremos hablar con Mateo de la Carta de Santiago. Y creo que va a ir por ahí por lo que estuvimos planeando, ¿verdad? Va a ser un Sí, contenido muy interesante. Entonces, para aprovechar el ratito, ¿qué le parece si empezamos de una vez? sí, claro, adelante. Este. Yo siempre, cuando es una carta y todo esto, siempre pregunto como, ¿quién la escribe? ¿Para qué la escribe? ¿A quién la escribe? ¿Verdad? Como estos datos, porque es una carta, ¿verdad? No era un libro cualquiera, es una carta. Entonces tenemos que entender un poquitito el contexto, digamos. Entonces, ¿quién escribe esta carta de Santiago? Bueno, en realidad cualquier intento de identificación sería especulativo. No se sabe quién es, solo que al inicio ahí está el nombre Santiago, pero fuera de eso, en realidad no se puede decir ninguna otra cosa. El problema con eso es que tampoco se trata de una carta, ¿verdad? Entonces, no hay nada personal, como vemos en Gálatas, ¿verdad? Que Pablo Ujú. los saluda, los bendice, y claro, como los conoce, los regaña, ¿verdad? Tiene una interacción muy íntima en muchos sentidos con estas personas. Pero aquí tenemos el problema de que no tenemos ninguna de esas referencias. Solo dice Jacobo, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué clase de título es ese? ¿Verdad? Veamos por contraste Gálatas y vemos la enorme diferencia, ¿verdad? Gálatas dice, Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean ustedes de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde empieza casi que inmediatamente, vea el tipo de cambio, ¿verdad? Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El contraste entre el inicio de ambos textos es radical y aún en Romanos pueden ir viendo cada una de las cartas. Santiago no es una carta, es un escrito más parecido a Proverbios o a Eclesiastés, un escrito de sabiduría, más cercano en algunas cosas a Mateo, ¿verdad? Eh, hay un sabor, digamos, sapiencial que llamaríamos, ¿verdad? En lo que él va diciendo. Y eso sí le da otra visión un poco diferente. Usualmente se entiende que Santiago es una parénesis, así es como se le llama, o sea, por decirlo de otra forma, una exhortación, ¿verdad? Una llamada de atención a una comunidad, pero aquí no se sabe qué comunidad ni nada. Y como parénesis se ha interpretado que son una colección de dichos
no organizados. Y ese es parte del problema que tenemos a la hora de trabajar con este texto, que no le vemos como pies o cabeza, no le vemos como una lógica a todo el discurso. Pero bueno, en eso estamos, ¿verdad? Esa es la, la peculiaridad de este texto, que en sí es el único que hay en el Nuevo Testamento y por eso cuesta tanto tipificarlo. Y vean ustedes que al final del capítulo 5 de Santiago no hay una despedida siquiera. Lo que se dice es: hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eh, en contrario a todas las otras cartas de Pablo a Gálatas, donde hay una despedida. En Romanos hay todo un capítulo de despedida con nombres de personas. No sé por qué se le ha llamado carta, pero ha sido una tradición y es un texto que la profesora Elsa Tames amó mucho desde los principios de los 80. Tiene varios escritos sobre Santiago, incluso un librito que publicó el DEI. Podemos buscar ahora la bibliografía y la dejamos en la descripción del video. Igual aquí va a haber una bibliografía recomendada por el profesor. Entonces, ahí pueden ver la descripción y encontrar los títulos de estos libros. Uh -huh. Profesor, ¿qué otra característica o qué más tenemos que saber de esta carta ya para entrar a los temas que trabaja? eh, la, la, la gran cantidad de alusiones que hace al Antiguo Testamento y la perspectiva de Dios, porque es una perspectiva profética muy fuerte. Se le dice a las personas, por ejemplo, se habla de, permítame un segundo, del Dios, para buscarlo aquí. Por ejemplo, en el capítulo 5, 1 en adelante se dice: vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas comida de polilla. Su oro y su plata están enmohecidos y el moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus cuerpos como fuego. Han acumulado tesoros para los días finales, el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les han pagado, no ha sido pagado por ustedes, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. ¿Verdad? Esa frase, Señor de los ejércitos, junto con todo el tono de esto que acabo de leer, muestra una contundencia muy fuerte, que solo tiene un parangón así de claro en los profetas del siglo VIII, Amós, Miqueas, ¿verdad? Algunas partes de Isaías y algunas partes ya de Jeremías, que es un texto tardío del siglo VI, digamos. O Entonces, sea, hay este juego. hay mucha referencia o mucho vocabulario parecido más bien a los escritos del Antiguo Testamento. Sí, de los profetas y los escritos de sabiduría, de las dos, pero también trabaja un pedacito de Levítico y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan aquella cita: misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Que es una cita que se ha repetido tanto en algunos profetas como en el caso de Mateo, me parece, o Lucas. Pues eso es lo que hay de fondo aquí.
¿verdad? Y esa es la relectura que Santiago hace de Levítico, pero ahora lo podemos observar con más precisión. Bueno, profesor, usted me hablaba de un concepto muy interesante en este, ya no sé cómo decirle, en este libro, en esta carta, en este Ujú. escrito, Está que escrito era, sapiencial, sí. ok, en el escrito sapiensal. Entonces, ¿qué es? El concepto de la aceptación de personas y también de exclusión, ¿verdad? Y usted decía que la carta hablaba mucho, bueno, este escrito Ujú. sapiensal hablaba mucho de eso. Entonces, ¿por qué nos cuenta un poquitito de esto? Bueno, es que hay un tema que usualmente no se trabaja adecuadamente, que es el concepto de acepción de personas. Parece que se nos ha olvidado en la tradición cristiana este concepto y ahora es más atinente que nunca antes, ¿verdad? La palabra prosopolepteo o prosopolepsia en griego, no importa que no recuerden el nombre, da lo mismo, pero lo que significa es recibir a alguien por la cara, ¿verdad? Por el rostro. Ahora, en la antigüedad, el rostro era una de las composiciones más importantes para entender la identidad de una persona. Entonces, el estudio de los rostros, de cómo es la frente, de cómo es la barbilla, de cómo son los pómulos, eso ya de por sí era como una carta de presentación. El problema aquí es que Santiago reclama a esta comunidad eh, ese problema. ¿Por qué ustedes están viendo a las personas por el rostro? ¿Por qué ustedes las separan? Es decir, las reciben de acuerdo al rostro. Y aquí está el capítulo 2, ¿verdad? Hermanos míos, que vuestra fe o que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin recibir a las personas según el rostro. Este es un tema muy dificilillo porque cuando nosotros leemos el concepto acepción de personas, es una cosa, pero la palabra que se traduce por acepción de personas es recibir a alguien por el rostro. Entonces hay que unir esos dos conceptos. Y sigue en el verso 2: si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntese usted aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacen ustedes distinciones dentro de ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, eh, esto tiene una dimensión muy particular, ¿verdad? Hoy sobre todo, porque cuántas veces en las congregaciones, no sé si hasta ahora, pero en algunas me parece que sí, hasta las mismas mujeres son puestas en un lugar aparte, ¿verdad? El caso de personas sucias y malolientes que pudieran entrar a una congregación. Bueno, eso tampoco podemos pecar de ingenuos, ¿verdad? O ingenuas, pero digamos, la persona pobre que llega, que no tiene capacidad de pagar el diezmo, pero que precisamente porque no tiene capacidad de pagar el diezmo es apartada, ¿verdad? De las primeras filas y no recibe bendición como los demás porque no tiene condiciones. O, por ejemplo, una persona trans que llega necesitada, Ujú.
con un corazón necesitado y, y que le decís, mira, pura vida que dicho que viniste, pero anda, sentate a aquel lado, por favor, porque estos están reservados. Eso sí lo dejan entrar, Sí, sí, ok, ¿verdad? sí, Porque hay sí, lugares que claro. simplemente no van a permitir a una persona trans, homosexual Sí, y lo pongo entre comillas, que se salga de la normativa o lo que creemos que es la o, normativa, entrar a un lugar. sí, o que no puede pagar el diezmo. Ujú. Sí, yo tengo testimonio de personas que tienen que luchar a muerte para poder sobrevivir, es decir, comer, pagar casa, etcétera. Y sin embargo, los pastores donde han ido les piden el diezmo como un acto de fe. Y si no se paga, no, no se tiene la bendición, ¿verdad? O sos segregado a un lugar en la iglesia donde no estorbes. Yo conozco comunidades o iglesias que emiten un boletín donde dicen, estas son las personas que no han diezmado este mes A ver. y los dejan en Sí, evidencia. bueno, sí, este es parte del gran tema que tenemos aquí. El punto es que se va poniendo peor, porque en el verso 5 el libro escribe, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres según este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Pero ustedes han ofendido al pobre. Aquí hay un término también que es brutal porque es, ustedes le han quitado el honor al pobre, lo han deshonrado. Imagínate lo que eso puede significar. Lo han deshonrado. No son los ricos, dice, y no son ellos los mismos que los arrastran a ustedes a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes, ¿verdad? Es decir, eh, ¿cómo yo voy a seleccionar dentro del el mundo con esos parámetros cuando ya Dios seleccionó con otros? Y esa es la gran riqueza que encontramos tanto en los libros sapienciales como en los profetas. Estos temas no se trabajan mucho en los libros sapienciales porque hemos tomado esos libros casi que como depósitos de refranes, no de experiencia de fe, Ujú. depósito de refranes. Entonces, si usted quiere un refranero, ¿verdad? Va y busca en Proverbios y ahí anda con el refrán en la cabeza y se lo recita a todo el mundo. Pero el principio de la sabiduría, y esa es una nota transversal en toda la Biblia, es el temor a Jehová. Es el total respeto hacia Dios, la honra hacia Dios. Y uno no abre la boca para mancillar a la imagen de Dios que ha sido o está empobrecida por las mismas estructuras sociales, ¿verdad? Si yo hago eso por cualquier razón, mira, hasta, yo tengo que decirlo así, hasta un pastor que no es capaz de escuchar a sus feligreses o feligresas, que les dicen, no, no, ustedes no tienen experiencia, ustedes no saben. ¿Cómo? Ujú. Si la experiencia de Dios trasciende la experiencia humana. Obviamente, cuando hay una relación de respeto en una comunidad, toda la comunidad se escucha y aprende unos de otros. Que yo sepa, no es el pastor el punto de referencia, sigue siendo Dios. Eso es lo que yo había aprendido hasta el momento, pero ahora parece que es el apóstol, el pastor, el profeta, el músico, el que está encima de todos los demás y los demás no tienen realmente nada que aportar excepto el diezmo. Entonces, aquí está la cosa. Entonces, aquí es donde viene ese tema.
si en verdad cumplen la ley suprema conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa frente o sobre el juicio. Es decir, realmente esto es brutal. Es un tipo de jalada de mecate a las personas de fe para decirles, ¿por qué ustedes se dejan tan fácilmente encandilar por la cara rica del mundo o por la cara poderosa del mundo? No ven donde Dios tiene su referente, no es en estos, mira, es en los pobres, ricos en fe, que van a heredar el reino de Dios por delante tuyo. Vos estás preocupado por lo que estos viejos digan, pero deberías de estar preocupado por la estabilidad de estos pobres. Ya entendiendo el tema, o por lo menos esta parte de la exclusión, Ajá, podemos hablar entonces a quién va dirigida la carta, es ¿verdad? correcto, es correcto. Entonces, ¿a quién va dirigida? Bueno, La, este escrito sapiencial, ¿a quién va dirigido? la carta va dirigida hacia unas personas que Santiago va describiendo como ustedes. Y resulta que esos ustedes son maestros, son organizadores de la reunión de fe, son los que pueden eh, repartir los espacios. Ahora, ¿qué es lo que eso significa, verdad? Estamos hablando aquí de que esto no va para la persona que llega el domingo al culto, va para los líderes y Ujú. lideresas en el caso, porque ahora también hay lideresas de la misma ideología, ¿verdad? Yo recuerdo a una señora pastora, pues tengo 50 ejemplos de hombres, pero esta es de mujer, ¿verdad? Que les dice la ofrenda que no suene, Ah, la sí, ofrenda en cheque, mejor en muy cheque, billetes. Ah. ¿verdad? Entonces, hay una cosa así que aquí no se explica, pero si puedo devolverme un segundo, me gustaría como señalarla. Porque vea, y ese es el tema, es central aquí. En el capítulo 2 verso 3 dice, siéntate tú aquí en un buen lugar y le dicen al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo. Pero en el griego lo que dice es que se siente no exactamente en el suelo, sino a los pies del rico, ¿verdad? Vamos a hablar de el espacio. Ujú, Eh, los que se sientan en los mejores lugares tienen evidentemente, una mayor evidencia, ¿verdad?, de quiénes son. De hecho, en las antiguas comidas había un orden. Primero se sentaban a la par del señor de la casa las personas que él había invitado de acuerdo a su estatus. Si no ibas a sentar a un tribuno de una provincia que era muy importante por encima de un amigo tuyo que vive a la par de tu casa y que tiene mucha plata, primero el tribuno.
¿verdad? Entonces, todos los lugares tienen un nombre. Nadie que no sea la persona invitada se puede sentar ahí. Después vienen las personas que son invitadas de los invitados. Y después cualquiera que hayan traído extra, a esos les toca comerse lo Lo que que quede. sobre. Sí. No estamos hablando de esclavos, estamos hablando de personas libres que, ¿verdad? Esa es la misma imagen aquí, solo que cuando estos tipos sientan a un pobre a los pies de un rico, eh, empieza a sonar, porque hay una palabra, esta que se traduce por sentarse a los pies, que se encuentra en Isaías 66, 1 y 2. Los cielos son mi trono y la tierra es el estrado es la palabra, de mis pies. Ahora, ¿dónde pone Dios los pies? El Dios de los ejércitos los pone encima de los enemigos. Eso es la idea en los salmos, pero es también la idea aquí. Dios no necesita un altar y un templo, porque al haber hecho toda la creación, se sienta arriba en el cielo y pone los pies en la tierra, donde aplasta a todos los que le ofenden, digamos, o no cumplen sus mandamientos. Esto es en el Salmo 110. Entonces, hay una gran posibilidad de que la alusión que está haciendo el autor en esta frase, siéntate aquí a los pies en el suelo, tenga que ver con la imagen de los líderes de estos grupos que están dispuestos a tratar a los pobres como los enemigos de Jehová y ponerlos debajo de los pies de los victoriosos, que son los ricos de las congregaciones. Pero ahora que usted dice eso, bueno, yo soy muy visual, ¿verdad? Entonces yo estoy imaginándome esto y también, cualquier persona que entre visualmente inmediatamente va a detectar quién tiene dinero y quién no, ¿verdad? O sea, hay una visibilización de, no sé, de Del estatus, estatus, del pero estatus. inmediato, ¿verdad? Uh Y -huh. esto también ayuda a que las personas sigan discriminando. Es como, ok, entonces con ellos son los con los que tengo que estar cerca, los que tengo que tener amigos, ellos, pues no importan, porque no me Uh van a -huh. aportar. Exacto. Es decir, si yo, digamos, yo estoy en un estatus muy alto y yo llego a una reunión y le dicen a un estudiante, vamos a decir a un estudiante quiché, ¿verdad? Guatemalteco, mira, quítate de ahí, déjale el campo al Señor, porque Él se va a sentar aquí, porque Él es el fulano y mengano y qué sé yo, sentate aquí, no hay campo, sentate aquí a los pies de Él. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Sino tratando a esa persona como un enemigo, ¿verdad? Como basura. Es decir, él ni siquiera tiene un espacio en esa asamblea. Y esa es la brutalidad de la imagen que hay aquí, Mm. que no se trabaja suficiente. ¿Verdad? Uno dice, sí, que, bueno, recuerdo a Susanita, ¿verdad? La de Mafalda, que en una le decía a Felipillo o a Mafalda mismo, que estaba leyendo una noticia, decía, hay tantos miles de pobres en no sé dónde. Y Susanita decía, bueno, digamos, uy, qué barbaridad, pobrecitos, uy, qué barbaridad, pobrecitos, uy, qué barbaridad, pobrecitos, ahora sí vamos a jugar, Ujú. ¿verdad? Es como, Eh, Exactamente, porque esas cosas es mejor quitárselas de la mente para que no lo carguen a uno. Pero Santiago piensa totalmente al revés. Él está diciendo, esa práctica de mantener la estructura de estatus que hay en las ciudades dentro de la asamblea es una negación misma de la fe y de la honra a Dios. Están invirtiendo los papeles. Y ahí es donde está la identificación de ustedes. Eso es lo que hace Santiago, eso es lo que muestra.
en ese punto. Esos son el ustedes. Y en el capítulo 3 nos da un poquito más. 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos en primera persona plural mayor condenación. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Es La decir, responsabilidad cae sobre esas personas. exactamente. Y aquí a mí me parece que Santiago, siguiendo la línea de los otros capítulos, el hermanos míos y el ustedes es el mismo. Entonces, esos son, ¿verdad? Los que han pisoteado el rostro de Dios en el otro. Usted también me contaba que en esta carta el tema central, pese a que habla mucho del tratar al otro como igual, en realidad el tema central es otro. Sí, El tema central de la sí, carta es la integridad. sí. Entonces, ¿cómo asociamos esta parte de no excluir con el ser íntegro o con la integridad? Bueno, eso está sobre todo, por ejemplo, en los famosos textos del capítulo 2 sobre Abraham, ¿verdad? Cuando uno dice, él empieza en el verso 14 del capítulo 2 que quienes tienen fe, que quien tiene fe y no tiene obras, que si este tipo de fe podrá salvarlo. Y eh, ahí es donde entra este tema de Abraham muy fuerte, porque es un tema paulino, ¿verdad? Y ahí es donde está el amarre entre Pablo y Santiago. No pelean, son dos acentos del mismo problema. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, esa es la fe. La fe no es la que cree, la fe es la que confía. Y ahí tenemos una discusión también, porque creer algo es en un sentido negar las evidencias. También hay otra idea que es adherirse. Uno no se puede adherir a la fe. La fe no es adhesión, Ujú. ¿verdad? La fe es confianza, confianza en un camino y en una manera de actuar. Es una cuestión, este, más bien de imitación. Y vea que si es así, que si seguimos leyendo el capítulo 2 en el verso 24, ustedes ven, pues, que el hombre o el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin las obras está muerta. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos referirnos a un punto que es Dios. Y Santiago lo dice de esta manera. Este, déjeme buscar aquí, perdone. Ujú. No, no hay problema. Capítulo 1, el verso 19. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí continúa. Sean pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida lo que era, ¿verdad? Si alguno se cree religioso, esto es más adelante,
entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero lo que yo estoy buscando aquí es el Padre de las luces. Perdone. Bueno, no, aquí está en el verso 4, 1, 4. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y esta es la idea central: ser perfectos. Y perfectos no es no equivocarse, sino ser íntegros. La perfección aquí no tiene nada que ver con la escultura griega, tiene que ver con la artesanía, saber hacer algo bien. Mm. Y aunque uno sepa hacer algo bien, siempre va a tener un error, pero un buen artesano lo arregla, ¿verdad? Y es capaz de transformarse porque está pendiente de su arte. Y aquí el arte es la integración de la fe y las obras, de ser hacedores de la palabra. Y esa es la línea central, la integridad. Ahora, una cosa que a mí me parece horrible es que cuando nosotros hablamos de moral y ética, más bien hablamos de cómo comportarse y no del tipo de formación que uno tiene que tener. Es decir, usted puede equivocarse 1000 veces, pero si usted es una persona íntegra, se va a responsabilizar y va a buscar ayuda y apoyo para resolver en la medida de lo posible los daños realizados. No es no equivocarse. Y curiosamente, vea usted que en lo que habíamos leído antes, que si usted no adultera, pero mata, ¿a quién se le ocurre esa imagen? ¿Verdad? Es decir, no es lo que más nos preocupa el adulterio. Todos y todas en las iglesias estamos preocupados de la fornicación, del adulterio, de los toques pervertidos de los muchachos, ¿verdad? Cuidado mis manitas lo que tocan, cuidado mis ojitos lo que ven. Y la gente pasa concentrada en lo sexual. Ujú. Mientras tanto, los muchachos pueden pasarle por encima a cualquiera, hacerle bullying a cualquiera, lastimar a cualquiera, y para eso no hay ningún dictado. Y no es que lo otro tampoco sea correcto, es simplemente darle la importancia a todo. A mí, bueno, yo trabajo mucho con niñas en la comunidad en la Ajá, que estoy, ¿verdad? Y, ajá, y una vez una mamá llegó y dijo, desde que mi hijo viene a la iglesia, sigue mintiendo, sigue siendo irresponsable. Y yo le dije, es que él aquí no viene a aprender a no mentir o no, esas son cosas que se le enseñan en la casa, ¿verdad? ujú, Entonces, si usted en su casa no le ha enseñado a no mentir, o tal vez usted miente, entonces, y él aprende de lo que usted está haciendo también. Entonces, al final, no es echarle la responsabilidad a las iglesias, sino es también desde la casa y desde el ejemplo y desde el comportamiento de las personas adultas que se aprende lo demás. Porque sí, una, bueno, ay, perdón, es que este tema me gusta sí, sí, mucho. sí, sí, Porque, ajá, porque una persona hace bullying o por qué recibe el bullying. ¿Qué hay detrás? ¿Qué lo provoca? Y muchas veces, si empezamos a escarbar, muchas veces es responsabilidad de los adultos que están ahí, ujú, por abandono, porque también lo que hacen es, en lugar de educar a sus hijos, es bullearlos, maltratarlos, tratarlos muy mal. correcto, sí. Entonces, es una cadena. Al final, ¿qué pasa si una persona íntegra con sus errores, porque todos nos vamos a equivocar, no somos perfectos, pero de verdad tratamos de conectar con nuestros hijos, nuestras hijas o los menores a cargo de nosotros y les enseñamos todo, desde no mentir, desde no dejarse el vuelto, desde si se encontró algo, devolverlo? ¿Qué pasaría si con nuestro ejemplo nosotros le enseñáramos? ¿Qué sociedad tendríamos? Bueno, es que ese es el tema. Es más fácil regañar a un muchacho porque lo vieron muy amoroso con una muchacha
y decirle, mira, es que vos no tenés que hacer esto porque el Señor te está viendo, pero no le enseñaste nunca a respetar, a cuidar. Entonces, obviamente, de ahí uno se preocupa, sobre todo como papá se preocupa de lo que pasa con sus hijos e hijas, pero tiene que tener muy claro que no se trata, el problema no es la sexualidad, No, el problema es la falta de integridad y esos son procesos sociales, ¿verdad? Que necesitamos resolver con inteligencia. Y eso es lo que nos está diciendo. Al final de cuentas, somos más perversos y mentirosos los adultos porque mentimos, engañamos y decimos las cosas que no sentimos para quedar bien. Y los chiquitos ven eso mañana, tarde y noche, que uno le viene una vecina y de verdad, ay, vecinita, ¿cómo está? Ay, qué gusto. No sé qué, y ya se van y se oye a la mamá decir, vieja insoportable esa, después de haberle dicho vecinita querida y todo. Es decir, hay esta promoción de la doble cara. Y en Santiago eso, hay una palabra que es dipsijos, que es la persona que tiene una doble alma. Entonces, esa persona que tiene doble corazón es digamos, el monstruo a combatir. Pero eso somos cada uno de nosotros también. para mí, la palabra así de una persona con doble cara, para mí la palabra que se me viene siempre es hipócrita. Una Sí, persona que muestra pero algo y luego hace otra cosa. sí, pero aquí, digamos, Santiago usa la expresión doble corazón. Ujú. Que lo que tiene que ver no es solo lo que hace en un momento, sino que es una persona que no tiene integridad, sino que va a moverse como las olas del mar. Si Donde hoy le me convenga. conviene aquí, exactamente, entonces todo eso, por eso este es un manual de integridad, ¿verdad? Y se requiere que las personas que lean Santiago, disculpe, entiendan que no son dichos, no son refranes, es una llamada de atención a esa actitud en específico. Y aquí, digamos, yo aquí de una vez pasaría rápidamente al tema de Pablo. Vea, Ya le iba a preguntar. Ajá. sí, Porque es que siempre nos han enseñado que Pablo sí, dice una cosa y que Santiago dice completamente lo contrario, ¿verdad? Respecto sí, a las sí, obras y a la fe. no. Eh, eh, Déjeme buscar aquí un momentito. Hay una polémica en Primera de Corintios sobre de quién es cada uno. Entonces, aquí la discusión es, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Cefas, Pedro está más cerca de Cristo, entonces yo tengo un mayor estatus. Apolo es un sabio, entonces yo tengo estatus tal. Pero yo no soy de ninguno, yo soy directamente de Cristo, entonces yo estoy por encima. Esa es la lucha que tenemos aquí, es una lucha de cuánto poder tenés vos a raíz del honor de tu maestro. Y eso es lo que se quita Pablo. Yo no quiero bautizar a nadie porque a mí no me interesa. Aquí la cuestión central es quién va a ser como Cristo. Pablo, ¿acaso Pablo murió por ustedes? No, fue Cristo. Entonces, en un punto, que voy a referirme a esto en dos momentos, en los versos, Primera de Corintios 1:26 en adelante, dice, consideren, hermanos, nuestra vocación y vean que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
No escogió Dios a los pobres según el mundo, ricos en fe para ser herederos de su reino. Esta es la misma idea. Pablo está reconociendo la misma idea. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo. Es que esa es la comunidad, no son los ricos, no es el honor. Y en este sentido, Pablo cuestiona el que yo pueda comprar con mis obras la fe en Cristo. Y Santiago cuestiona que mis actos injustos sean los que me den la salvación, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no veo una contradicción, yo veo dos lugares diferentes. Veo comunidades grecolatinas muy formadas, en donde Pablo lo que insiste es en decirle a la gente la horizontalidad, todos somos parte de un cuerpo, tenemos que ser solidarios, ta. Y obviamente Santiago está diciendo lo mismo en un contexto diferente, pero como una lucha que Santiago diga solo por obras o que Pablo diga la fe y ya, no, porque hay una práctica comunitaria y en Corintios, pero sobre todo la de Romanos, por ejemplo, 12, es muy clara en la estructura que tiene. Las personas cambiamos para mantener viva la comunidad de fe. Y es lo mismo que hace el otro, ¿verdad? Santiago les dice a los maestros, dejen de organizar el mundo así, porque ustedes están violando la esencia del evangelio. Pablo es lo que dice también. Ustedes, al meterse con todos esos grupos, están olvidando que a ustedes Dios los cogió de desecho, ¿verdad? Profesor, me parece súper interesante todos estos temas porque en un escrito bastante pequeño se están tocando muchos temas y muchos temas muy importantes. Entonces, como para ir concluyendo, Uh -huh, digamos que escuché este podcast, estoy súper interesada en el tema, tal vez no le había puesto tanta atención como creía y ahora lo voy a leer de nuevo, pero uh quiero -huh. aprovechar de leer este escrito, aprender de él, entender estos puntos que usted nos mencionó. ¿A qué le presto atención? ¿Cómo sería la mejor forma de leerlo, de corrido? O qué nos recomienda usted para poder eh, aprovechar la lectura de este escrito? Bueno, ir identificando estas claves, hermanos míos, amados, ustedes, ¿verdad? Estas dos son los que van construyendo las personas que son el objeto de este texto, que es un texto que es de referencia, no va dirigido a una, sino a las 12 tribus de Israel en la dispersión, va a ir a muchos auditorios, pero que ha recogido unos ejemplos bastante fuertes, porque en el capítulo 4 también vas a encontrarte con lo mismo. De hecho, parte del capítulo 4 se une al capítulo 2. Entonces, hay que leer viendo a ese ustedes siempre. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Cómo lo dibuja Pablo? ¿Verdad? Cuando Pablo dice ustedes o hermanos míos amados, esa es la misma persona. Entonces, ¿cómo los va dibujando Pablo? Y si ustedes, si se puede ir haciendo eso, va saliendo un poco esa imagen de a qué se refiere Santiago realmente. Y claro, hay que leer más a Mateo también, las bienaventuranzas de Mateo, ¿verdad? Que son 3 capítulos en Mateo. Y eso es importante porque ahí también hay puntos de referencia, de vínculo. En la Biblia, en las Biblias, usualmente hay una serie de números pequeños a la par de los versículos o al pie de página y uno debe seguir eso, a ver a dónde lo lleva también.
Sí, las citas, no me acuerdo cómo se Sí, llama. las referencias, A las eso. referencias, ajá, Ujú. A para otros ir, que uno lo pasajes. mueve como por toda la Biblia, es muy Sí, interesante. sí, exacto. Y siempre lo mejor es tener un librito donde uno vaya apuntando todo, ¿verdad? Ahora, como yo le decía la otra vez y ahora también con este acento acá, ¿de qué vale realmente los logros que uno pueda tener o los orgullos que uno pueda cultivar si a final de cuentas uno no ha logrado ni un ápice de integridad en la vida? Si uno es una persona que se mueve al son que le tocan, si uno no es capaz de reconocer sus errores y hacerles frente, si uno no escucha y aprende de las demás personas que tiene alrededor, entonces significa que uno podría ser cristiano solo. No, no puede serlo. Necesita siempre comunidades de referencia donde le apoyen y le estimulen a vivir la integridad de una manera apropiada, que te reten a salir de la comunidad de ese espiritualismo tan crédulo que tenemos, ¿verdad? Dios me ilumina. Sí, te iluminan para decirle una grosería a otra persona, pero no te ilumina para ser solidaria o solidario o compasivo o compasiva. Eso no te ilumina, pero te ilumina para ver que aquella persona está adulterando. Eso sí te ilumina, porque claro, eso lo decís en la congregación y te paseas en 6 personas que están involucradas en el asunto. No los llamás, no las llamás y les decís, "No, mira, hermana, pucha, pero vos estás haciendo esto, calmate, mira que yo me preocupo, oremos o busquemos ayuda o lo que sea". Eso no. Es más, lo hacen más como por chisme y por ver arder Troya, por así decirlo, Exacto, que por beneficiar a alguien. Está exacto. como esa, no sé cómo decirlo, esa morbosidad de acusar al otro. Pero si alguien lo acusa y le hace exactamente lo mismo, se ofende y Y se victimiza. ujú. Entonces, ya tenemos como esas líneas, ¿verdad? Primero, quien te eche por no dar el diezmo, ya está Mejor haciendo ese váyase, tipo la de verdad. personas. Sí, mejor Mejor váyase váyase. a un lugar donde sí lo acepten. Sí, sí. Quien no deje entrar a unos o a otros por lo que son o lo que parecen, bueno, mejor ahí no es tu lugar. Si vos lo que ves es una fiesta ahí en la tarima y vos sentado en la banca, pensás si realmente eso es lo que Dios quiere de una comunidad de fe. Si te enseñan todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer, duda, porque lo que te deberían de enseñar es a ser una persona íntegra, ¿verdad? Es decir, hay varias cosas que uno podría recuperar de todo esto. Pero Santiago es un texto pequeño y muy lindo, pero no es un refranero. Es como leerlo y reflejarlo en nuestra realidad actual, porque mucho de lo que se expone en esa carta que pasaba en ese entonces sigue pasando hoy en día. Sí, Y ojalá que no siga pasando, pero posiblemente seguirá pasando también en el futuro. sí, y solo basta mirar estos grandes programas evangélicos de mega iglesias. Ah, sí. ¿Quién se sienta adelante? O curiosamente, ahora el 2 de agosto en Costa Rica, que es la famosa fiesta de la patrona, De la la Virgen de Virgen los de los Ángeles. Ángeles, ¿quién se sentó en los primeros bancos en la misa? Ujú. ¿Verdad? Sí, para quien estaban reservados. Sí, exactamente. Profesor, muchísimas gracias por hacernos reflexionar. Em, He aprendido mucho, a reflexionar mucho también, a, a no juzgar a los demás, más bien a juzgarme más a mí,
Yo creo que eso sería poder evaluar qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo y qué debería mejorar. Sí, Muchas pero con gracias. misericordia para vos, Raquel, porque Ah, sí, sí, nadie sí, sí, sí. aprende, Yo me amo ¿verdad? mucho. Sí, No, exacto. no, yo siempre creo que las personas tenemos que evaluarnos y Sí, decir, mira, me equivoqué, la próxima vez me tengo que equivocar menos, ¿verdad? Y ir aprendiendo a camino. A la perfección no vamos a llegar, pero de es camino que a no camino podemos ir importa. mejorando un poco, Es mejor llegar a la integridad que a la perfección. sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Un momentito para que se despida todas este montón de personas que nos están escuchando y nos están viendo también. Sí, bueno, yo agradezco mucho. Entre Visión Mundial, la Universidad Bíblica y la Escuela Ecuménica hicimos una guía de estudio de Santiago que es gratuita. Ustedes la pueden bajar. La compañera Raquel puede poner el enlace ahí para que la bajen y sigan leyendo la Biblia de cabo a rabo. Por favor, lean la Biblia porque es algo importante para uno. Está bien, muchísimas gracias, profesor. Como les dijimos, dejamos todos los enlaces en la descripción y si se nos fue alguno o si usted quiere más, puede dejarnos su comentario y nosotros con mucho gusto les podemos por lo menos dar los títulos de las diferentes bibliografías que nos han facilitado. Les recuerdo que no lo dije al principio, que si usted comenta, comparte, le da like, nos ayuda mucho. Entonces, por favor, comparta esto a las personas de su iglesia. A lo mejor muchas personas en sus comunidades de fe necesitan escuchar estas palabras. A lo mejor sus pastores o sus pastoras y sus líderes necesitan escuchar estas palabras. Entonces, por favor, compártelos para que podamos llegar a más personas y podamos seguir aprendiendo. Bueno, hoy les acompañó Raquel Huertas junto con el profesor Francisco Mena de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos cerca de nuestro tercer aniversario, así que síganos en nuestras redes para ver qué vamos a hacer este año, qué sorpresas. Casi siempre los ganadores o las ganadoras son ustedes. Entonces síganos por ahí. Y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.